¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y amigos. Continuamos con ahora el sermón de 26 de abril del 2020. Y el día de hoy quiero traer un tema titulado El Dios de la Historia. El Dios de la Historia. Dice Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8, los últimos minutos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hechos 1, del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesucristo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece ser que la ficción ha aumentado. Las obras literarias, animaciones, cinematográficas han hecho que el ser humano se cuestione entre la realidad y la ficción. Que los viajes en el tiempo, ¿verdad? Las personas superhéroes o sus superpoderes, los ovnis, pensamientos futurísticos han producido un grave engaño en los seres humanos, sin darnos cuenta, ¿verdad? No te imaginas cuántas veces he visto yo en distintos programas y que esta mujer vino del futuro y este hombre vino del futuro, es la única explicación, y verdad, y de niño yo vi esta película, ¿verdad? Hasta tres películas hicieron y se puede viajar en el tiempo, sin darnos cuenta, ¿verdad? Que es ficción. La palabra fictus en el latín significa fingido o inventado. No son reales. La pregunta es: ¿qué nos hace desviarnos de la realidad o de la verdad? ¿Qué causa esto? Es mucho más han tratado de que la Biblia es irreal. Mucha gente dice, es una obra de ficción. Fíjate, utilizan hasta el término incorrecto, sin darse cuenta que detrás de este libro, que fue escrito por alrededor de 1500 años, en un lapso de 1500 años, por 40 más o menos autores diferentes, desde personas, reyes, estudiados, que tenían hasta 3, 4, 5 idiomas que hablaban, ¿verdad? Como Pablo, que hablaba varios idiomas, era políglota, Isaías, hombres muy preparados, hasta personas que solamente eran pescadores del vulgo, Amós, que era boyero, es decir, recogía higos. Así que esto es importante de entender, que Dios o este libro tiene un orden cronológico tremendo, un suceso de eventos tremendo, hay ciencia en ella y te lo quiero comprobar para que te des cuenta que la Biblia no es cualquier libro. Tú puedes poner cualquier otro libro religioso, ¿verdad? Yo he leído algunos de ellos, no todos, voy a ser honesto contigo, pero he ojeado algunos de ellos, digo, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió esta tontería? ¿De dónde salió esto? No tiene fundamento, ¿verdad? No tiene nada real, se me apareció un ángel, ¿verdad? Y voy a fundar una iglesia, y ¿sabes una cosa, mi amor? Ya no eres la única, ¿verdad? Ahora voy a tener 2, 3, ya sabes de quién estoy hablando, y puras cosas que no tienen sentido, contradiciéndose una a la otra, profetas falsos, va a suceder esto, va a suceder aquello, y Dios me dijo, y en tal año y tal fecha, bombardeados con puras cosas irreales. Quiero leerte lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10 dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Dios de la historia, de la ciencia, de los avances médicos, económicos, sociales, que muchos de estos han sido por pensamientos, disculpe la expresión, ¿verdad?, sin fundamento bíblico, y que tienen su fundamento en filosofías humanas, no han podido comprobar lo que la Biblia ya
decía. Lo que ha dicho ya va a suceder. Muchas de estas cosas han sucedido ya, otras de ellas no, pero te quiero comprobar con la misma Biblia que este no es un cualquier libro. Que es verdad que el ser humano, seres humanos, 40 autores aproximadamente, escribieron, pero hubo detrás de ellos una dirección de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, sobrenatural, no dada por el pensamiento o el intelecto humano. Porque ¿quién de ellos podría predecir el nacimiento de Cristo, como lo hizo la Biblia en Isaías capítulo 9 con 700 años de anticipación? Miqueas 550 años antes diciendo dónde nacería, cómo moriría, dijo el rey David, el Salmo 22. Estamos hablando de miles de años de anticipación. 400 años antes Génesis nos decía que el pueblo de Israel iba a ser liberado. Obviamente fue escrito por el mismo autor, ¿verdad? Moisés, Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, pero Dios ya le había dicho a Moisés, 400 años estará tu descendencia en Egipto o en una nación, ¿verdad? Como esclavos. ¿Cómo puede ser esto posible? El origen del hombre, la identidad del hombre y el destino del hombre, que todas las religiones tratan de responder esta pregunta. Religiones, ¿verdad? Como el budismo, que son ateos. Mi pregunta, ¿verdad? Siempre una vez le dije a un budista, es que nosotros tenemos el control de nuestro destino. Le dije, pues qué bien, oye, ¿y cuándo te vas a morir? Así le dije, ¿verdad? Y ella dijo, no, eso no se sabe. No tienes el control de tu destino. No es cierto, mentiras. Y mi pregunta era, ¿a quién le oran? Si son ateos, ¿a quién le oras? ¿Al universo? ¿Al intelecto? ¿A la naturaleza? Es importante, hermanos y amigos, entender que cómo el ser humano le gusta vivir en el engaño, en la ficción, y no estudiar lo que la Biblia dice, la cual tiene comprobaciones científicas, medicinales, tecnológicas, etcétera, etcétera. Hombres como Blaise Pascal, Luis Pasteur, Isaac Newton, que eran cristianos y eran hombres científicos que amaban a Dios y mostraban que creían en Dios y Dios los hizo eminencias. Y en este tiempo, ¿verdad? Y disculpe, ¿verdad? Lo que voy a decir también, Aristóteles, Platón, eran teístas, o bueno, ellos eran politeístas, ¿verdad? Creían en varios dioses. Pero los científicos de este tiempo diciendo que no hay un Dios, ¿qué diferencia hay en los reconocimientos que hubieron hace cientos de años o miles de años contra ahora los que dicen que no, cuando se dan cuenta el genoma humano, ¿verdad? Del siglo pasado, en los 50s, que los descubridores, ¿verdad? Crick y Watson han dicho tantas cosas que dice, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que Dios te haya permitido descubrir eso y decir que fue sembrado por los ovnis, que no es obra de Dios? Es como decir, ¿verdad? Y ya se los he dicho, yo hago software, en eso me dedico, hago código y voy a la playa y me encuentro un disco duro y digo, hoy las arenas del mar, y el mar golpeó, ¿verdad?, las piedras e hicieron esta memoria, este código. Absurdo, ¿verdad? O sea, nada más para que veas el tipo de tontería que vivimos. Entonces quiero que veamos, por favor, la veracidad de la vida, de la Biblia, perdón. Y en primer lugar quiero que veamos en la ciencia. Quiero darte algunos datos, nada más unos 10 te voy a dar. Hay muchos más datos de la Biblia que hablan de la ciencia. El primero de ellos, Job, que fue contemporáneo de Abraham. Estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Históricamente se cree que Abraham nació en el año 1948 aproximadamente, y no es casualidad, ¿verdad?, que el pueblo de Israel también haya surgido en 1948. Ese es otro tema, después lo vemos también, Dios de la historia, porque no hay casualidad, aunque según el calendario gregoriano, ¿verdad?, es el cual nos regimos después de 1580, 90, algo así, estableció por Gregorio, el Papa Gregorio, y seguimos el calendario gregoriano. Pero antes los judíos se guiaban y se siguen guiando por el calendario lunar, no solar, sino lunar, y le agregaron 5 días, ¿verdad? 365 días, usualmente el año judío tiene 360, así que si haces un cálculo, pues llevamos más de unos 50 años extra. Pero históricamente Abraham nace en 1948, después de la creación, eso son el punto geográfico, ¿verdad? Y si tú lo analizas, cronológico, ¿verdad? Lo que quise decir, cronológico. Y si tú lo analizas, se cree, ¿verdad?, históricamente, que él nació 3 años después de la muerte de Noé.
3 años después de la muerte de Noé. Para que te des cuenta, fue descendiente de Noé, claro, pues de ahí venimos todos, ahí fue el cuello de botella. Y nos damos cuenta que Dios permitió que todas estas civilizaciones que surgen de Sem, Cam y Jafet comenzaron a crear sus propias filosofías y lo que le contaba mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, ¿verdad? Aquí está Noé y Noé nos contó y muchos le metieron, ¿verdad?, su cuchara de que la creación fue de tal manera y que el arca era un cubo y que era así, y ahí surgen las religiones. Pero quiero que veas la ciencia, para que te des cuenta, la Biblia no habla, no se mete muchas veces en detalle, pero qué fascinante es la Biblia, ¿eh? Job capítulo 26, Job 26, ¿verdad? Para que cuando la gente te diga, no, es un libro escrito por hombres y ya hablaba del ADN, ya hablaba de dónde viene el hombre, hacia dónde nos dirigimos, para que se den cuenta que están unos 50 y miles de años atrasados. Job 26, 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué dirás? ¿Qué científico hay ahí? La Biblia ya lo decía en el libro de Job, que la tierra flota en el aire. No está Atlas, como decían, ¿verdad?, las civilizaciones romanas y griegas, cargando la tierra. Cuelga sobre nada, en el espacio. Dios hizo que la tierra flotara. Levítico 17:11, otro ejemplo, Levítico 17:11, esto es fascinante porque hasta el 1800, ¿verdad?, se creía que tener mucha sangre en el cuerpo era dañino, no era lo contrario, ¿verdad? Levítico 17:11 dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación, es decir, tomar la limpieza sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice el 14, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Alguna vez has sentido cuando te sientas sobre tus piernas, ¿verdad?, o un brazo, cuando no hay buen flujo sanguíneo, que se empieza a dormir, ¿verdad?, a adormecer? Es porque no hay un buen flujo de sangre. ¿Y qué le está pasando a tu carne? Como no hay vida, está comenzando a morir. La gente, ¿verdad?, que padece diabetes y no hay un buen flujo, pues empieza esa extremidad a morir, ¿verdad?, a engangrenarse porque no hay flujo y se tiene que amputar. ¿Por qué? Porque está muriendo, porque la vida de la carne está en la sangre. ¡Qué maravilloso! Que la Biblia ya lo decía. Obviamente, hermanos y amigos, se necesita tener un ojo y un criterio científico para que cuando leas la Biblia, como muchos hombres, como Isaac Newton, le descubrió la ley de la termodinámica, la primera y la segunda ley, que es la entropía. ¿Qué es la entropía? Él descubrió, porque la Biblia así lo dice, que en cuanto nacemos comenzamos a morir. ¿Dónde sacó eso Isaac Newton? De la Biblia. Así que las células que comienzan a nacer, se destruyen, mueren, etcétera, etcétera, para que te des cuenta que la Biblia tenía razón. Número 3, Génesis 1:24. Génesis 1:24 dice lo siguiente: la clasificación de las especies, ¿verdad? Cuando tu padrino en 1800 dice que no, que venimos de un mono, etcétera, etcétera, que la selección natural y comenzamos a formarnos y a crecer y bla, 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 bla. No tiene sentido esto, lamentablemente, como dijo Hitler, una mentira diciéndose 100 veces se acepta como verdad, y pues es lo que ha pasado, ¿no? Pero la clasificación de las especies y su imposibilidad de cambiarse, Génesis 1:24. En este tiempo se puede alterar la genética, proteínas, de acuerdo, pero hay que pagar las consecuencias. Si no, ve cómo está ahorita el mundo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Dios creó las especies, los géneros, y está comprobado científicamente que si tú mezclas otras especies, se vuelven híbridas. Este es un término biológico, obviamente se utiliza en termodinámica, en otros términos también, ¿verdad?, ingeniería, pero híbrido biológicamente significa ya no puede reproducirse. Tú mezclas un burro y una yegua,
y ya no se puede reproducir. Un asno y una cebra, te da el cebrazno, ya no se puede reproducir. Dios dijo, puso límites. Y ahí está la ciencia. El Salmo 139, versículos 13 y 16. Y es interesante, hermanos y amigos, ¿verdad? Cuando tú tengas oportunidad, léete al origen de las especies, ¿verdad? No lo leas todo, nada más lee el capítulo 4 o el prefacio, ahí donde te dice el señor Darwin que pide que tengas fe en sus escritos porque no podrá comprobar nada y no se ha comprobado, ¿verdad? Dicen que hay miles de ejemplos, pero no te pueden dar ni 3. Pídeles uno, y no hay de especie a especie. Que por cierto, ¿verdad? Él seguía el escrito de Wallace, era el que seguía a Wallace, y Wallace era un espiritista, él creía en el más allá. Nada más para que te veas de dónde vienen las ideas de este hombre. Y Darwin tuvo una hija, Anita, en la cual él era creyente, bueno, iba al templo, su hija falleció, le pidió a Dios, y como Dios no se la sanó, volvió su corazón contra él. Eso ya lo enseña la Biblia, nada más para que te des cuenta de dónde nació esa mentira. Salmo 139, y esto es público, por eso lo digo, léelo, ahí está, búscalo en el internet, Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El dilema de las proteínas o el ADN. ¿Dónde se forma el ADN? En cuanto se une, o la fecundación. Ahí se comienza a formar la vida, en la fecundación. Así lo dice también Jeremías, desde mi embrión vieron tus ojos, o sea, tus ojos vieron en cuanto yo me formé en el vientre de la madre, cómo se forma el cuerpo a los días, ¿verdad? Cómo se comienza a formar el cuerpo, etcétera, etcétera, el óseo, los órganos, maravilloso. Dice Génesis 1 del 1 al 3, Génesis 1 del 1 al 3, el Dios de la historia y de la ciencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense, en este pasaje, en estos 3 versículos, Dios habla sobre el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la materia. En el espacio estaba desordenada y vacía, estaba en el espacio, y también habla de la energía, y fue la luz. Ahora bien, tú dirás, caray, ¿cómo la luz? Pues sí, que no creó Dios la luz, las lumbreras, el cielo, todo esto hasta después del día 4, en el día 4, y luego los animales, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué luz estaba hablando? La energía. Estaba hablando de la energía, y ahí lo descubrió el señor Albert Einstein. De ahí surge todo esto. No era una luz como tú y yo lo vemos, sino está hablando tiempo, materia, espacio y energía. Dios mío. Y la Biblia no tiene nada de ciencia, ¿verdad? Dicen la gente que no conoce. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Espero que haya quedado claro que Dios creó la luz, las estrellas, hasta después, pero ahí ya desde el principio creó la luz. ¿Qué luz se refería? La energía. Isaías 40, 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, la escritura aquí, 700 años antes de Cristo, nos decía, ¿verdad? Ya también Aristóteles, Platón, Sócrates tenían pensamiento, ¿verdad? Por el reflejo de la luz en la tierra, perdón, de la tierra en la luna, era redonda. La tierra es un círculo, ya lo decía la Biblia, es un círculo. ¿Y cómo puede ser posible, verdad? Que la iglesia tradicional defendía y hasta mataba cuando decían que la tierra no era redonda, era redonda en vez de plana. Nada más para que te des cuenta, ¿verdad? La ironía del mundo. Pero bueno, aquí está la escritura, decía que la tierra es esférica. Lucas 17,
34 al 36, Lucas 17, 34 al 36, Lucas 17, 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomada y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y tú dirás, ¿y esto a qué se refiere? Pues Dios está hablando de que existe la noche de un lado y el día del otro. ¿Cómo puede funcionar esto? Está hablando acerca de la rotación de la tierra. La rotación de la tierra. Primera a los Corintios 6, 18. Primera a los Corintios 6, 18. Otro ejemplo, primero a los Corintios 6, 18, que dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tú dirás, ¿de qué está hablando ahí? Los desórdenes de la promiscuidad. En cuanto tú abres tu caja de Pandora en el área sexual, dice la Escritura, has pecado contra tu propio cuerpo. Ten tu amante, ten relaciones sexuales antes, y mucha de esta gente cae en problemas emocionales, físicos y no se diga espirituales. Hechos 17:26, Hechos 17:26 dice la Escritura, esto desmiente todo lo que el ser humano ha creado en el sentido de las razas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos y el límite de su habitación. Así que si tú crees que te vas a ir a vivir a Marte, a otro planeta, a la Luna, Dios dijo, ya establecí los límites de tu habitación y de aquí no te vas. Y si te quieres ir, vas a tener que pagar las consecuencias o simplemente no disfrutarlas. Existe una sola raza, la raza humana, existen etnias, yo entiendo eso, existimos diferentes personas, pero si tú te vas al mar, pues, y estás afuera, ¿verdad? Tu cuerpo se va a adaptar ahí. Si tú te vas al Polo Norte, se va a adaptar al Polo Sur, Alaska, etcétera, etcétera. Se va a adaptar tu cuerpo a todo esto. Esto se le llama adaptación. No es que seas otra raza, no que tienes otro color, etcétera, etcétera. Bueno, se adapta a tu cuerpo, pero no es otra raza. Pero ahora, pues, para sacarnos de ese error mundial, eso sí está difícil, ¿no? Deuteronomio 22:9, ya termino con este lo dije, y creo que dije Levítico, pero es Deuteronomio, la otra vez dije Levítico, estaba revisando, y no, es Deuteronomio 22:9, que estaba diciendo de la mezcla de los alimentos transgénicos. Dios ya decía eso, sí, ya lo decía, y desde Deuteronomio, estamos hablando de casi 1500 años antes de Cristo. 1450, y dice la Escritura, Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que pierdas todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Tú dirás, ¿y esto qué quiere decir? No debes de mezclar menos, físicamente menos transgénicamente el alimento. Dios es el Dios de la ciencia y el de la historia también. Una de las preguntas que le hicieron a Cristo, y ahorita la acabamos de leer, antes de que fuera llevado al cielo, se encuentra en Hechos 1, 6 y 8, y leímos que los judíos saben que Dios ha establecido el orden de los tiempos de la historia con siglos de anticipación, y ha dejado en claro su infinito poder, su infinita sabiduría, porque eso es soberano, tener toda la sabiduría, hacer su voluntad y ser todopoderoso. Y también se adelantó a los descubrimientos científicos. Sin embargo, aquí quiero hacer gran énfasis a lo que Jesucristo dijo. Por favor, no me malinterprete lo que voy a decir. Es más importante no saber lo que va a suceder, sino tener el Espíritu Santo con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. No me malinterprete. Es importante conocer el criterio profético, el panorama profético, la historia, sí es importante. Pero es más importante, Cristo dijo, tener el poder del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Eso es más importante, por favor, no me malinterpreten. Esto no quiere decir que desconozcamos lo que dice la Biblia, no. Quiere decir que tiene más valor tener al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos enseña,
que decir, Dios va a venir a tal fecha, y esto va a pasar, y en 1 año, y en 5 años, y bla, 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 bla. Tener mucho cuidado con eso, porque Cristo les dijo a sus discípulos que ellos no les correspondía saber exactamente esto. Los discípulos, al igual que nosotros, queremos saber con exactitud el tiempo del cumplimiento de cada profecía, pero Cristo les dijo, sabes lo que viene, pero no es tu responsabilidad conocer con exactitud el calendario ni las fechas que Dios puso en su sola potestad. En el original dice Cronos y Kairos, es decir, no les corresponde a usted conocer Cronos, es decir, la cronología, el calendario de Dios, y Kairos, que vendrían a ser las fechas con exactitud, ¿verdad? No, pues tal fecha, el día de la Pascua, el día del advenimiento de Jesucristo, etcétera, etcétera. Así les dijo Cristo, no les corresponde a usted, que Dios puso en su sola potestad, Hechos 1, versículo 7, a ustedes no les corresponde saber los tiempos, el calendario, Cronos, o las sazones, los kairos, los días feriados, vamos a ponerlos así, con exactitud. En la escatología, ¿qué significa escatología? Escatos, destino o futuro o fin de los tiempos, logos, estudio, significa el estudio es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano o del universo y del universo. Nos damos cuenta que el hombre quiere saber. Y la Biblia habla de esto. Muchas de estas profecías no se han cumplido, pero quiero partir de aquellas profecías dadas en Daniel capítulo 2, 7 y 8. Este varón de Dios, Daniel, que desde los 14, 16 años fue llevado a Babilonia. Él era descendiente de príncipes y fue uno de los grandes hombres de Dios, pero también que sirvió a varios reyes, 3 reyes de diversas naciones: Nabucodonosor, Belsasar su hijo y luego Darío. Daniel 2, 7 y 8 muestra a Daniel el futuro de Israel, los imperios mundiales, el anticristo, la esperanza también en medio de la opresión, y señalar un día de juicio contra la maldad. Todo esto lo vio Daniel, y luego también se lo mostró Jesucristo a Juan en el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver, significa apocaliptus en el griego, revelar. Eso es lo que significa. Y usualmente era utilizada cuando iban a alguna obra de arte, ¿verdad? Una escultura, ustedes saben, están protegidas, tienen una tela, pero aquí todos nos vamos a reunir para ver el desvelo, ¿verdad?, de esta obra de arte o de este hotel o de esta bla, bla, bla. Y luego cuando se desvela, eso era quitar el velo, eso es lo que significa, quitar el velo. Apocaliptus, revelaban la obra, eso es lo que significa. Dios revelaba por medio del apóstol Juan lo que va a ser en el futuro. Entonces, dentro de las interpretaciones, hermanos, tradicionales y amigos, respecto a los 4 imperios que Daniel vio en Daniel 2, en Daniel 7, en Daniel 8, y luego también los ve en Apocalipsis 13, fíjate nada más, el Dios de la historia ya profetizaba. Nos hablan, ¿verdad?, de cómo Dios había establecido el orden de los imperios mundiales. Y estos personajes, ¿verdad?, hay varios hermanos o escritores de 1500 a 1600, como por ejemplo Jerónimo Sanctius, Joseph Med, John Lightfoot, que hablaban de estos 4 imperios. Número 1, ¿verdad?, lo puedes encontrar en Daniel 2, 37 y 38 y Daniel 7, 4. Los dos son distintas revelaciones o visiones. Por Nabucodonosor, una en Daniel 2 y otras dadas a Daniel. Son los mismos imperios, pero 2 distintas visiones, lo cual quiere decir que iba a suceder y no hay vuelta atrás. Daniel 2, 37 y 38 y Daniel 7, 4 nos habla de Babilonia. Ya habían imperios anteriores, sí los hubo,
Pero uno de los primeros imperios que han existido, más poderosos, fue Babilonia. Dios le dijo en Daniel 2, 37 y 38 a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, eres el principal. Y podemos verlo desde el inicio después del diluvio. ¿Qué pasó después del diluvio? En Génesis nos damos cuenta que habló después del diluvio uno de los descendientes de Noé, por medio de Cam, surge la tierra de Babel. ¿Dónde se encuentra Babel, queridos amigos y hermanos? Pues nada más y nada menos que de ahí viene Babilonia, ahí en la antigua Mesopotamia, lo que ahorita es Irak, parte de Arabia Saudita, y ahí se encuentra el origen del hombre, y ahí es donde vamos a terminar también, ¿verdad? Cerca de ahí, mejor dicho, en el Valle de Megiddo. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios, el Dios de la historia, ya ha presentado lo que va a suceder. Y tenemos como, por ejemplo, a Nimrod, hombre valiente y todo esto, jiji, jaja, pero según la historia, él también fue uno de los fundadores de Babel. ¿Y qué hizo Babel? Se trataron de rebelar contra Dios. Vamos a hacer una torre. Ahora tú dirás, y esa torre, ahí Dios los confundió, ¿verdad? De ahí viene confusión. Babel significa confusión, vienen las lenguas. De ahí viene Babilonia. ¿Qué crearon ahí con esa torre? No era nada más de llegar a Dios, decir, en el original, y otros libros hablan de esto, como el libro de Jaser, que la Biblia menciona, ¿verdad? Que no es la Biblia, pero es otro libro que tú puedes conseguir. Dice que lo hicieron para que si había otro diluvio, se subían a la torre y se burlaban de Dios. Jijiji, jaja, lero, lero. Vamos a vivir según nuestro criterio, no nos importa. Manda otro diluvio, no importa. A fin que nos subimos a la torre y aquí nadie nos mata. Fíjate nada más el desorden. Por eso Dios tuvo que confundirlos. Y de ahí surge Babilonia. Número 2, Daniel 2, 39, 7 y 5. Daniel 2, 39, 7, el 7 y el 5 nos hablan de los medos persas. En la imagen eran los hombros. Pero en la bestia que ve Daniel 7, dice que era un oso alto, con un hombro más alto que el otro, o sea, estaba así. De unos eran los medos y de otros los persas. ¿Cuál fue el pueblo más poderoso de entre los medos y persas que destruyeron a Babilonia? Los persas. Y Darío fue persa, que también sirvió Daniel a Darío. Él fue el que lo echó al foso de los leones. Entonces nos damos cuenta, hermanos y amigos, que Dios ya lo había profetizado. Grecia, número 3, dice Daniel 2.39, que habla acerca, básicamente, las caderas de este hombre, de esta estatua. Y el 7.6 ve a una bestia, leopardo alado. Se me olvidó, Babilonia lo vio como león alado y a Grecia como un leopardo alado. Y así se le llamó, ¿verdad?, a Alejandro el Magno, que era macedonio, hijo de Filipos III, me parece. Y él conquistó, ¿verdad? Y desde muy joven, desde los 18 años, comenzó a ser un gran estratega militar, tratando de buscar la aceptación de su padre. Su padre no lo quiso, ya murió, y ya después hizo un gran ejército, y fue conocido, ¿verdad?, por las falanges, que venían esas lanzas enormes que podían matar a varios aún en caballo. Y dice la escritura que Dios lo llamó Grecia el leopardo alado. E históricamente fue un leopardo por la rapidez con que conquistaba casi, ¿verdad?, el norte de África, parte del Medio Oriente, y casi se iba hasta allá a la India, pero no pudieron. Esto es historia, hermanos y amigos. O sea, y la Biblia tenía razón. Ya él muere. ¿Saben dónde murió Alejandro el Magno? En Babilonia. Nada más para que te des cuenta, ¿no?, que Dios tenía razón, conquistó Babilonia. Egipto también. Dice, y el cuarto y último fue Roma. En Daniel 2:41 se ve como las dos piernas. Las dos piernas. Ahorita vamos a explicar esto. Y también Daniel 7, del 7 al 8, lo ve como una bestia con dientes de hierro. Y en la estatua, hierro y barro, que no se pueden mezclar. Ahorita vamos a explicar esto. Y dice la Biblia que de ahí Dios ve
que el Nabucodonosor ve que viene una piedra no hecha por hombres que parte desde las piernas a Roma. La escritura, hermanos y amigos, nos enseña que hasta ahorita Roma, cuando nace el Señor Jesucristo, era quien los tenía bajo su subyugación. Ellos eran los que habían conquistado en el año 70, cuando Cristo dijo: ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Bueno, hasta que esto será destruido. ¿Quién hizo eso? Tito, ¿verdad? El general que después se convirtió en emperador, Tito, en el año 70, ahí en el Campos Elíseos, ¿verdad? Donde está ese arco, ahí también está. O sea, que te des cuenta, ¿no? La historia, todo lo que está en la historia, Dios ya lo había dicho. Cristo dijo que sería destruido, y Tito destruyó este templo que había Herodes reconstruido. Es fascinante saber, hermanos y amigos, que Roma se dividió en dos reinos. El reino bizantino, y la capital era Constantinopla, era el del oriente, ¿verdad? Ahí por donde está ahorita Turquía. Y luego el del occidente era Roma, la capital, ¿verdad? Históricamente era Milán, pero siempre siguió siendo el centro político, religioso, etcétera, etcétera, Roma. Fue la capital del occidente. Y en el siglo IV, en el año 376 más o menos después de Cristo, se divide el reino. ¿Sabes que está muy grande? Bueno, vamos a dividirlo en el oriente y el occidente. Constantinopla ya va a ser la capital y acá va a ser Milán, aunque como dije se quedó Roma. Pero de todo esto, hermanos y amigos, surgen los reinos, ¿verdad? O mejor dicho, los grupos étnicos germanos. Ahorita en este tiempo, cuando dices germano, hablas, ¿verdad? Usualmente de Alemania, Germania, ¿verdad? Pero en el original, en aquel tiempo, estamos hablando de grupos étnicos o pueblos étnicos que vivían en el norte de Europa. Y en Europa, y parte de Europa. Estos pueblos. Y de esos pueblos, ¿verdad? Hay muchos, pero hubo 10, los más poderosos. Ahí están los 10 dedos de la estatua. Los 10 dedos, o en Apocalipsis 13 los llama los 10 cuernos. Y que 3 iban a ser destruidos. ¿Qué significa un cuerno? Es un poder, es un imperio, un rey. Los anglosajones, que es Inglaterra. Tenemos también en el norte de Alemania, Dinamarca y Países Bajos y Bélgica. Los alemanes, que son al sur de Alemania y el oeste de la República Checa. Los burgundios en Suiza y sureste de Francia. Los visigodos en España y sur de Francia, los suevos en Portugal, los lombardos en Hungría, los vándalos al norte de África y las islas mediterráneas entre España e Italia. Estamos hablando, ¿verdad?, las islas, y luego también ahorita sería Marruecos, parte de Egipto, de Libia, etcétera, etcétera. Y también tenemos los ostrogodos en Eslovenia, Croacia y Bosnia, los francos en el centro y norte de Francia y los herulos en la península itálica y Sicilia. Los herulos, los ostrogodos y los vándalos están extintos. Daniel 7:24. Quiero leerte Daniel 7:24. Daniel 7:24. Nada más para que te des, ¿verdad? Ahora sí, la punta del iceberg de lo que Dios dice. Y voy a ser honesto con ustedes, hermanos y amigos, sin duda nos falta por descubrir mucho. Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En Apocalipsis 13, cuando tengas oportunidad de leerlo, se nos relata una profecía semejante a la de Daniel, ahora vista por Juan. Pero ahora, dada a los hermanos y amigos, esto nos permite asegurar que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. La triste y cruda realidad es que aun cuando ahora tenemos la luz de la palabra de Dios y la podemos estudiar y comparar en la historia y esto y aquello, Dios dijo esto y más allá, y aún así nuestra condición humana y nuestras decisiones nos hacen ver que en vez de cambiar o hacer algo al respecto, empeora nuestra situación. Quiero terminar con este pasaje.
Nada más para que te des cuenta que tristemente aquí está la realidad y Dios nos muestra su palabra y hay gobiernos que las queman, que las prohíben porque no les conviene, ¿verdad? La verdad salir a la luz. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21, y todos los hombres, que no fueron muertos con estas plagas que Dios va a enviar por causa de retarlo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos y amigos, está profetizado. La pregunta es, Dios ya sabe que quién le va a aceptar y quién no, y que quizás no se van a arrepentir. La pregunta es, ¿te vas a arrepentir tú? ¿Tendrás la valentía de decir, yo he hecho lo malo, Dios, delante de ti? Perdóname, ayúdame por favor, cambia mi mente, cambia mi corazón, hazme una persona nueva, diferente, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, ser un hombre, una mujer real delante de tus ojos. Te ruego, por favor, perdóname. ¿Lo harás tú? Dios ya comprobó, y hay más, esto nada más es la punta del iceberg, hermanos y amigos, porque habla de dónde va a salir el anticristo, habla acerca de qué cosas van a suceder, ¿verdad? Obviamente no nos ha dado toda la luz, porque nuestro cerebro no lo puede captar, sin embargo, poco a poquito Dios lo va a ir mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el odio entre los humanos, pero sin darnos cuenta que en la Primera Guerra Mundial Dios permitió que Inglaterra sacara a los otomanos de la tierra de Israel, y en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los permitió regresar. Así que el 10 de la historia dice uno, ¡oh, tanta muerte! Sí, yo estoy de acuerdo, es muy triste, siempre habrá víctimas, los niños, etcétera, etcétera, pero Dios preparaba por la necedad humana la historia que Él ya estableció. Y Dios tuvo, tiene y tendrá la razón. La Biblia, la pregunta es, ¿la crees? Hace 2000 años envió a Jesucristo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. ¿Lo crees? Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque eres bueno y fiel. Perdónanos, Señor. Cumple tu propósito en nosotros y déjanos ver tu gloria diariamente. Alabado seas, Padre. Gracias porque tú tienes, Señor, el control de la historia y podemos confiar en que tú nos ayudarás y nos guiarás más allá de la muerte. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Termino con este pasaje que decimos, número 6 del 24 al 26. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Que así sea. Amén. Que Dios les bendiga.